En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Saludar a todos los senadores y senadoras, como también al ministro, la directora de CONAF, la asesora legal, la secretaría y a todos quienes nos acompañan, los asesores. Vamos a seguir con la tramitación. Antes de entrar de lleno, estuve conversando con el ministro y la subsecretaria Lobo por los temas que tenemos pendientes, con dudas. También va a estar con nosotros, está Ricardo, y no sé si va a estar Janet, ¿ya? Para poder abordar los temas de interfaz urbano-rural, que es uno de los inconvenientes que tenemos, para despejarlo, que lo estuvimos hablando recién. Por lo tanto, yo, como esto es ya casi el final, yo le voy a pedir a Sebastián que explique un poco las cosas en las cuales estuvimos conversando recién con la subsecretaria, para que entremos en contexto y de ahí empezar a evaluar este proyecto. Sí, mira. Con esto, pero como estamos funcionando en paralelo y ahora estaban interviniendo, pero viene un segundo proyecto, yo le pediría si es posible que alguna de las personas administrativos pudieran avisarnos si es que no escuchamos algo, porque no hay mucha asistencia y entiendo que hay algunas normas de quórum. Ok. Habría que dejar abierta la sala para poder escuchar el timbre. Lo sé. No, sí. Por eso tratemos de ser bien ejecutivos y avanzar en esto, y lo que no terminamos hoy día lo terminamos mañana. Si ese es el tema. Sebastián, en el contexto de lo que estábamos hablando recién con el ministro, la subsecretaria Catalina. Perdón. Me están llamando la atención. La cuenta. Llegó un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que hace presente la urgencia con discusión inmediata respecto al proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica. También un oficio del Secretario General del Senado en el que informa que la Comisión de Régimen Interior autorizó los gastos para la sesión del 6 de marzo en la región de Atacama. Y 4 oficios de información en cumplimiento de glosa presupuestaria de la Ley 2024. Uno, la Subsecretaría de Agricultura, que informa la glosa 16 de la Directora Ejecutiva Subrogante de la Comisión Nacional de Riego, y que remite planilla que da cuenta de la glosa 09. Y 2, del Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con el que informa las glosas números 4, 9 y 10. Eso sería, señor presidente. Gracias, secretaria. ¿Varios? Senadora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, yo informé hace algún tiempo atrás de unos agricultores, ¿no?, de la comuna de Chimbarongo, que a raíz de las complicaciones que tuvimos con las emergencias del año pasado y antepasado, que por un error de la Seremi de Agricultura de la región, no fueron catastrados, ¿no?, para poder recibir los beneficios. Esas personas, esos agricultores, están alrededor del embalse Convento Viejo. Por lo tanto, era obvio que esos agricultores iban a tener complicaciones. Se hizo un nuevo catastro, se abrió el catastro, se hizo, y efectivamente se constató que habían estas pérdidas, pero que lamentablemente el procedimiento, ¿no?, que correspondía realizar no se había hecho de parte de la Seremi de Agricultura de O'Higgins. Entonces, aquí hay una responsabilidad administrativa, una responsabilidad que no tiene que ver con los agricultores. Y hoy día, ¿no es cierto?, yo he conversado con la subsecretaria, también le manifesté esto al ministro en su minuto. Entonces, a mí me gustaría saber cómo vamos a resolver esto, presidente, porque la gente está esperando, son la mayoría pequeños agricultores, no todos usuarios de INDAP, pero saber cómo vamos a arreglar esta situación, porque son alrededor de una bonificación de 150 millones de pesos que deberían recibir los agricultores en su conjunto, ¿no? Entonces me gustaría que se oficiara al ministerio, con copia al ministro y a la subsecretaria, pero de buscar una solución, porque aquí nadie paga por los errores, nadie paga por los errores, está la misma gente, está el mismo, y los que pierden son los agricultores. Eso, presidente, muchas gracias. Ya, gracias, senadora. Vamos a buscar estaba preguntando a la Secretaría si se había mandado el oficio.
lo vamos a buscar y vamos sí, sí, me acuerdo de eso. Vamos a buscar eso y vamos a reincidir en un oficio acompañando al anterior para buscar la solución a lo que usted plantea. Entramos en materia, ¿no hay más puntos varios? Como dije recién, le doy la palabra a Sebastián para que explique un poco la situación en que estamos y de ahí entramos en materia propiamente tal. Sebastián. Señor presidente, bueno, saludar a todos los senadores, al ministro, a los asesores y a la secretaría. Señalar que efectivamente hemos tenido algunos pequeños diferencias, digamos, discrepancias, principalmente en la determinación de la multa o los criterios para poder determinar la multa de acuerdo al incumplimiento de esta ley. De acuerdo a la minuta que tienen sus señorías en su pupitre, efectivamente se resalta la letra D, que es una de las que todavía no hemos logrado arribar a un acuerdo. La letra C está más o menos consensuada, pero estos serían los criterios objetivos que nos dan una información suficiente para poder determinar la multa con cierta objetividad. Eso por una parte, señor presidente. El otro punto que también tenemos nosotros alguna diferencia y que más bien hay que armonizar, como dijo la subsecretaria Lobos, es el artículo 39, numeral cuarto, que hace referencia a un procedimiento simplificado para poder hacer las adecuaciones en los instrumentos de planificación territorial, es decir, en los planos reguladores. La semana recién pasada se aprobó en tercer trámite en la Cámara de Diputados, se despachó a ley el proyecto de fenómenos urbanos consolidados, que en su artículo segundo transitorio establece un sistema similar al que se propone en el artículo 39, número 4 del proyecto de ley que está en discusión. Entonces nosotros consideramos que replicar un procedimiento que todavía queremos saber la opinión del Ministerio Sectorial, que vendría siendo Vivienda, que fue quien revisó el proyecto en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y que tiene la expertise para saber si este procedimiento simplificado es complementario y puede inducir errores o está de manera armonizada con el proyecto de ley que estamos discutiendo en estos momentos. Esos serían los dos principales problemas que tenemos. Habrían algunas diferencias también en el régimen de zona de interfaz y en zona de amortiguación, porque uno se aplica en zonas rurales fuera de los planos reguladores y uno se aplica en zonas urbanas dentro de los planos reguladores, que es la llamada zona de interfaz urbano-rural. Y en una se aplican multas que van de 1 a 100 UTM y en la otra se aplican multas que van graduadas en leves, graves, gravísimas, que pueden ir de 1 a 5.000 UTM. En una zona quien fiscaliza es Sernafor y CONAF, en las zonas de amortiguación en el área rural, y en el área urbana son los municipios o las direcciones de obras municipales las que estarían fiscalizando en esas áreas, y son los jueces de policía local los que imponen las sanciones y determinan las multas en una zona, y en la otra es el mismo servicio o el nuevo servicio que se está proponiendo crear, quienes determinan esas multas. Existe alguna diferencia también en eso y la idea es poder mejorar el proyecto, así como se ha hecho durante toda la tramitación en segundo trámite, y se han incorporado herramientas y elementos que han sido muy reconocidos por la sociedad civil, como el principio de prevención comunitaria, que es elemental en este proyecto. Nosotros consideramos que la educación y la participación comunitaria en la prevención de incendios forestales es el eje fundamental de este proyecto de ley, y así es como ha quedado plasmado también en las indicaciones que ha ingresado el Ejecutivo. Eso es cuanto puedo informar. Si hay alguna duda, señor presidente, dispuesto a responderla. Gracias, Sebastián. Bueno, eso fue un poco lo que conversamos con la subsecretaria hace un rato. No sé si Catalina quiere agregar algo. Presidente, por su intermedio, saludar a todos y todas las senadoras presentes, a los asesores también. Recordar que nos acompaña en este caso Mimbu y también Secpress por videoconferencia. Efectivamente, esta ha sido una discusión que ha arribado distintas opiniones dentro de la mesa de asesores. Si bien, y esto para transparentarlo a la comisión, hay mayoría respecto de lo que señala Sebastián por su intermedio presidente, no es una opinión que sea transversal dentro de la mesa de asesores respecto, por lo menos, en lo que dice relación con las diferencias en sanciones entre zonas de interfaz, zonas de amortiguación y el procedimiento simplificado, sin perjuicio de que efectivamente transversalmente la mesa no ha llegado a un acuerdo respecto del literal B que se ha propuesto
propuesto en el artículo 33, especialmente porque está la duda de cómo se podría aplicar por parte del servicio la propuesta que se ha sugerido, que es calcular el porcentaje del predio en relación afectado por las medidas en relación por el avalúo del predio. Esto significaría que, por ejemplo, un 10% del predio se multiplicaría por 80 millones o algo así. No sabemos cómo técnicamente esto lo podría aplicar el servicio. Con el resto de los literales hay un acuerdo más bien en el sentido de las normas, solamente en ese habría dudas. Senadora Aravena. Sí, ayer, primero, bueno, saludar a todos, que ya nos saludamos personalmente. Sí, ha sido difícil esto, pero hay que tratar de buscar alguna solución. A mí me llegó una minuta que hicieron nuestros asesores ayer que tiene una primera pregunta que yo creo que es muy válida, que es el tema de cuál es el bien jurídico protegido por el proyecto de ley. Y aquí dice, no está definido cuál es el bien jurídico protegido mayor. ¿Es la vida de las personas el bien jurídico protegido o es la infraestructura y los ecosistemas y los bienes? Yo creo que ese no es un tema menor, porque a mí me da la impresión que lo que estamos protegiendo es la vida de las personas. Obviamente, en segundo lugar, la infraestructura y los bienes. Pero por otro lado, y ahí es donde justamente la zona de interfaz urbano-rural, que tiene diferencias, como dice Catalina, con la zona de amortiguación, que son muy diferentes las multas, complica porque en estricto rigor en la práctica uno podría pensar que no cumplir en una zona de interfaz urbano-rural pudiera ser, por una cuestión práctica, mucho más grave que en una zona de amortiguación, entendiendo que un sector rural tiene una densidad poblacional mucho menor que la que tiene una interfaz urbano-rural. Eso es una cuestión a nivel nacional y en las comunas rurales, que son un porcentaje altísimo del país, sobre todo en las regiones más al sur, esto es una constante. Entonces, porque me sigue preocupando, y lo voy a manifestar acá, independiente de los acuerdos que tomemos por mayoría, que tengamos que pasar a otra comisión algo que esta no pudo resolver, porque la Comisión de Hacienda no tiene ese rol. La Hacienda tiene un rol como la Constitución de ver específicamente lo que dice en relación con las finanzas públicas, aunque esto tenga, digamos, todo un soporte que pueda hacer efectiva la norma, pero la redacción y el contenido técnico le corresponde a esta comisión. Entonces, eso es lo que me preocupa. Es como raro que tengamos que, porque entiendo que una alternativa pudiera ser esa, pero como decir, en el camino se arregla la carga, pero eso es como darnos por vencido y decir que no pudimos ser capaces de hacer un buen proyecto. Eso solamente, presidente, gracias. Alejandra. Senadores. Catalina. Respecto de la consulta que hace la senadora Aravena sobre un único bien jurídico protegido, esto la verdad es que es parte, efectivamente es una pregunta que el mismo derecho administrativo se ha hecho en los últimos 20 años. Y la doctrina chilena ha llegado a la conclusión de que no hay un único bien jurídico o iunis poniendi en el derecho administrativo, en el derecho administrativo versus el derecho penal, por ejemplo. En este caso entendemos, y el proyecto es claro en señalar que los bienes jurídicos son las personas, los bienes, la infraestructura y los ecosistemas, y se hace necesario hacer esa afirmación y esa prevención dentro del texto, puesto que efectivamente los incendios no afectan a un solo bien jurídico protegido que debe proteger, por tanto, el Estado como garante. De allí que vemos como Ejecutivo con buenos ojos que se dé esta multiplicidad de bienes jurídicos protegidos y no sea único. En términos de derechos fundamentales, la Constitución señala que la vida de las personas es el primer bien jurídico protegido, por tanto ahí sí hay un orden de prelación. En términos del actuar de CONAF también se establece un orden de prelación sin perjuicio de que eso no es contradictorio ni por tanto es controversial, lo vemos desde la perspectiva del Ejecutivo, con el cómo se ha diseñado este proyecto de ley. Ministro. Si uno va a toda la arquitectura de las sanciones además penales en caso de provocar incendios de manera intencional o por negligencia, esto es con Y, ahí está clarito, la vida, los bienes, la naturaleza. Y eso es ontológico a todo lo que tiene que ver con
la prevención de desastres, como se ha dicho también, y este proyecto de ley, creo que si hay algo que está bien focalizado, es precisamente los bienes jurídicos que defienden, que protegen, o que busca proteger. ¿Cómo está? No. ¿Vamos? Mira, como estamos ya tratando de sacar adelante esto, yo les pido disculpas porque mi asesora jurídica no está hoy día presente, pero ella, sí, ¿está conectada? Oye, Carmen, perdona, pero aquí como ya está, esto ya está en una familia a esta altura, ¿usted podría decir lo mismo que me dijiste en el WhatsApp, que lo puedas decir públicamente? Y a CONAF por su intermedio, hacer la consulta, porque finalmente, como bien lo dice el proyecto, si ese va a ser el bien jurídico protegido, entonces, eso le solicitaría, si es posible, lo puedan explicitar. Entonces, donde tú vas graduando, donde impones una obligación de hacer, estás imponiendo un gravamen en los bienes privados, y es la discusión que hemos tenido en esta mesa, y dices que vas a tener una falta leve, grave, gravísima, cuando estás imponiendo obligaciones de hacer y no les dices cómo hacerlo, ¿cómo vas a graduar eso? Finalmente esa es la discusión respecto al bien y respecto al medio que están planteando. ¿Por qué? Porque si la CONAF va a decir a través de sus guías qué es lo que tienen que hacer, se van a hacer los mapas de amenaza, mapas de riesgo, que tiene que ver con lo que dicta el SENAPRED, que el servicio va a tener que adecuar, que sí tiene diferencia en la zona de amortiguación y en la zona de interfaz. ¿Cómo vas a poner esta obligación si al final aquí es el tema cómo se persigue lo que dejó de hacer, lo que debe de hacer, la obligación, y que no puede ser una medida voluntaria, porque eso estaría fuera del servicio? En un polígono no vas a poder plantear una medida voluntaria para salvaguardar y cumplir con esa obligación de prevenir, sino que tiene que ser la que dicta el servicio. Entonces, finalmente en el 33, cuando tratamos de ver ya sea agravantes, atenuantes o las calificaciones y los elementos que tiene que considerar el servicio, yo también le haría la pregunta a CONAF, ¿cómo van a aplicar ellos esto? Porque finalmente ellos van a ser los que van a editar las guías de normas de prevención dice en materia rural, pero al final el servicio va a medir y el MIMU o los municipios en materia de zona de interfaz o zona urbana. Entonces, si lo pueden explicar para entender por qué en la graduación de las partes y todo este proceso, cómo se va a ir imponiendo en una obligación, como aquí lo han repetido los senadores, presidente por su intermedio, es el bien mayor, la acción mayor es prevenir y cumplir en los tiempos estimados. Pero, ¿cuáles son los parámetros? Recordemos, ustedes lo van a ver un poco más adelante hoy en la votación en los transitorios, en todas las fases que hay de implementación de este proyecto, que de nuevo, recordemos, es prevención. Así que eso pediría. Gracias, senadora. Gracias por... Gracias, Carmen. Le vamos a dar la palabra a la señora Janet Tapia del Ministerio de la Vivienda para ver si ella nos puede explicar lo que ha consultado la asesora de la senadora Aravena. Señora Janet, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidente. Yo, la verdad, presidenta, senadores, a todos, la verdad es que me solicitaron que participara específicamente en esta reunión, básicamente por un tema de gradación de penas. O sea, yo entiendo que existe entre las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación una diferencia respecto de cuáles son las infracciones que se cometen y cuáles son las penalidades. En el caso de la zona de interfaz urbano-rural, está referido básicamente a la aplicación del título cuarto del libro primero de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece un régimen que es bastante general, porque está pensado básicamente, de la Ley General, perdón, de Urbanismo y Construcciones, porque está pensado básicamente en sancionar a quienes incurren en conductas que están sancionadas, ya sea por la ley general
por los instrumentos de planificación o por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y todas esas materias son de competencia de los jueces de policía local. Fundamentalmente son el construir sin un permiso o el cometer algunas fallas en la construcción. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que señala específicamente ese título es que el juez de policía local es competente, el juez de policía local puede establecer multas que van entre 5 y 20%, no existe una gradación de penas como si está existiendo en el proyecto de ley acá, y lo otro es que se establece que el juez de policía local también, sin perjuicio de poder ordenar esa multa, puede ordenar la demolición o paralización de las obras efectuadas en contravención a la ley o a los instrumentos de la ordenanza, y finalmente puede también, y eso es sin perjuicio de las sanciones que estén asociadas a otros cuerpos legales o incluso que estén asociadas a conductas de tipo delictivo. Ahora, yo entiendo que acá, respecto de las zonas de amortiguación, se estableció un criterio diferente. Yo conversé con algunos de los asesores y me plantearon que la inquietud de ellos es que sienten que existe una brecha, o sea, ¿qué diferencia habría entre que yo incumpliera con el plan de mitigaciones, por decirlo así, o las medidas que se me han establecido en una zona de interfaz o en una zona de amortiguación? Y eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que los dos textos legales no estuvieron pensados. La Ley General de Urbanismo y Construcción está pensado para otras cosas que son fundamentalmente de competencia de los jueces de policía local. Yo ponía en ejemplo, un juez de policía local, por ejemplo, puede conocer de una infracción que es que se construyó ilegalmente y no hay permiso. Pero además en ese lugar está funcionando un comercio irregular y por lo tanto se está infringiendo la ley de rentas municipales, que también es materia de competencia de los jueces de policía local. Pero además se vende alcohol. Entonces, esa es otra infracción que perfectamente puede ser conocida por el juez de policía local porque tiene la competencia en las tres materias. Acá se da la paradoja de que no se le ha asignado expresamente la competencia respecto de esta ley y respecto de las otras infracciones que se establecen al juez de policía local. Nosotros lo hemos conversado como ejecutivo y lo conversamos también con los asesores, con algunos asesores, y creemos que es un tema que podemos solucionar. Este proyecto de ley nosotros esperamos que se pueda despachar ahora. Viene el receso legislativo y tenemos un margen común para efectivamente poder hacer una adecuación. A proposición de los asesores se nos dijo que podríamos quizás comprometer un protocolo que no lo podemos tener. Yo les expliqué que la Ley General de Urbanismo y Construcciones tiene esa nomenclatura para muchas infracciones. Entonces nosotros como ministerio tenemos que revisar, porque tampoco podemos decirles hoy día, miren, los cambios que tendríamos que hacer son esto, esto y esto. Eso es básicamente, Catalina se ha pronunciado sobre el resto de los temas. Gracias. Catalina, usted me pidió la palabra. Ministro. Por su intermedio, presidente, para la senadora. Como muchos años la Comisión de Gobierno Interior que veía estos temas de Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero también la Ley Municipal, etcétera. Es distinto un territorio rural, boscoso, que es inmenso, que una multa a un particular que construyó una casa y que no pidió permiso de edificación, que tiene una parte de la casa que está colgando en una quebrada, que no incumplió con no respetar el no adosamiento
con el vecino o el metraje, etcétera. Son faltas en espacios urbanos que están normados, tanto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, como por los planos reguladores y en algunos casos por los planes intercomunales, los planes metropolitanos, que tienen algunas ciudades que exigen ciertas normas. Entonces allí la falta que se busca que corrija la persona es una falta única y moderada, entre 1 y 100 UTM. En cambio, cuando estamos hablando de temas estructurales, miles, cientos en algunos casos, en otros casos miles de hectáreas en torno a ciudades, donde los planes de mitigación y las acciones, como hemos dicho una y otra vez, dependiendo las áreas de riesgo fuerte, mediano, leve, y en relación a lo que pida el CONAF y o Senapred, abarca territorios más vastos y por tanto la gradación de las multas son más altas, llegan hasta 5.000 UTM, no 100, y hemos en todo el proyecto hemos hecho todas las medidas para esto, me queda un minuto, presidente, para esto moderarlo. Está el comité en el contexto del Senapred para que se dialoguen las medidas, está todo lo que tiene que cumplir el director regional o directora regional del servicio, que va con el equipo que tiene que instruir en una apelación a la Dirección Nacional de CONAF, y además hemos acordado ahora con Macarena Lobo la disponibilidad del Ejecutivo para de aquí a la primera quincena de marzo, que debiésemos, si aprobamos, ir a la Comisión de Hacienda, seguir dialogando en cómo se puede dar más certeza de que esto no va a ser discrecional, abusivo, eso es. Palabra, sí, porque quisiera profundizar en el ejemplo que da el ministro. De alguna manera, cuando una persona construye mal una casa sin permiso en un sector urbano, ahí ya hay un delito de por sí mismo, no tiene permiso, y por lo tanto eso no tiene mucho que ver con este tema. Si efectivamente, además de eso, la construcción, digamos, al no tener permiso, generó una situación provocó un incendio, el delito básicamente es la provocación de incendio, y eso ya hay una ley para eso. La ley de incendio es clara, se han aumentado, digamos, porque si yo estoy soldando y hay, digamos, ciertas restricciones y no sé qué. Pero la zona de interfaz, no nos perdamos que es una zona que va a determinar el Ministerio de Vivienda con los municipios en torno a, por una resolución más pequeña, más como expedita, simple, que el plan regulador cambie en las zonas en donde específicamente hay mucho más riesgo de incendio y por lo tanto hay ciertas acciones o ciertas modificaciones de la vida, de la cotidianeidad, para la municipalidad en cortes de arbustos, pastos, árboles que efectivamente puedan generar un riesgo de incendio. Y por lo tanto, si esa norma que queda en el plan regulador y tú dices, yo vivo en una zona de interfaz y a mí me mandaron un documento que dice todo lo que debo y no debo hacer, y si yo no la cumplo, hay una multa, ¿sí? La provocación del incendio posterior es otra cosa, ¿no? Que puede ser involuntario, todo lo que quieras, pero que generalmente tiene hoy día, digamos, penalidades, etcétera, etcétera. Y en el caso de las otras zonas de amortiguación, está dedicado CONAF y CONAF tiene que informar de todas las medidas que ya hemos visto, que las personas que tienen esta situación tengan que dar cumplimiento a su zona de amortiguación. El tema, Alejandra, es que la zona de interfaz, según lo que nos contaban desde el Ministerio, de alguna manera está asimilada en la norma, que aquí está, a una situación que dice relación con la construcción, ¿no? Y en la construcción, cuando tú no construiste en función de lo que dice la norma, lo que hace la DOM es multarte y mandarte, o sea, no multarte, sino que informar al juzgado de policía local y el juez determina la multa. Eso está vinculado hoy día a algo que no tiene que ver con los metros mal construidos, con que tú no respetaste la vereda, esto es otra cosa. Y además de otra cosa, me parece a mí que es mucho más grave no incumplir una norma en la interfaz, que no cumplirla
O sea, no cumplir lo que me dice la interfaz, que no es norma de construcción, es lo que debo hacer para evitar incendios en la interfaz, que es la zona de amortiguación. Porque claramente, y yo siempre pongo el ejemplo, pero puede ser de cualquiera, Coyipulli, que para los que conocen, está rodeado de bosque. O sea, hay personas que tienen el bosque pino ahí mismo en el patio. Entonces, si eso no lo cumplen, significa que ahí van a matar, así por lo bajo, 100 personas. Entonces, y el riesgo que están haciendo correr estas personas al no cumplir la interfaz urbana es mucho peor que tener un bosque de 1000 hectáreas donde no vive nadie. O sea, no es por nada, pero en el fondo lo que estamos protegiendo sigue siendo, obviamente, la vida y todas las otras cosas, por supuesto. Pero no nos perdamos que este proyecto fue originado con la urgencia por lo que pasó en Valparaíso. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar de lo que yo entiendo. Y por eso es que esto no está bien concebido y hay que buscar una forma de hacerlo compatible. Gracias. Senador Durana. Bueno, la verdad justamente en la línea de lo que planteaba la senadora Aravena, mi consulta era porque existen dos órdenes de sanción. En relación a la misma acción tenemos, en diferentes partes vamos a tener dos sanciones y eso creo que complejiza el proyecto, absolutamente. Entonces, comparto plenamente lo que dice la senadora Carmen Gloria. Es que yo pido disculpas porque como estaba en el tema de pensiones, y acabamos de, incluyendo el pobre Hermes que también estaba en eso. A ver, yo entendiendo la lógica con Janet, ¿no? Hola, Janet. Si nosotros tenemos una lógica de protección distinta, porque la ley de urbanismo y construcción obedece a otro criterio, nosotros deberíamos armar nuestro propio criterio, ¿ah? y buscar la fórmula de lo que pasa yo creo que estamos claros en la zona de amortiguación, ¿no? ¿Sí? Entonces deberíamos armar el otro criterio para que lo que vamos a hacer en la zona de interfaz urbano-rural y buscar que sea gradualidad hacia ese, entendiendo que para nosotros sería mucho más estricto tener que hacerlo en lo urbano y en la zona urbano-rural, ¿no? Entonces, ¿hay una dificultad en eso? ¿Hay una complicación en eso? ¿O ya tenemos el visto bueno de todos los ministerios para que eso ocurra? ¿O hay algún ministerio que se está oponiendo a que eso ocurra? No. ¿Catalina? Presidente, por su intermedio, entiendo que la respuesta rápida de la senadora, Mimbu ha pedido tiempo para estudiar el articulado, por lo mismo que señalaba Janet, que es complejo porque se refiere a una dimensión muy amplia de normas, entonces el estudio tiene que ser delicado en la línea de no generar incoherencias normativas respecto de lo que estamos regulando acá, pero la apertura y el compromiso por parte de Mimbu está la voluntad, de hecho eso se ha conversado previamente, y respecto del tema de los instrumentos de gestión forestal, es importante en zonas de interfaz especialmente, es importante leer el artículo 13 que ya se aprobó en su inciso primero, que señala: el servicio deberá dictar por resolución fundada una pauta de prescripción técnica para la prevención de incendios forestales que serán de cumplimiento obligatorio para la aprobación de todos los instrumentos de gestión forestal. El incumplimiento de los instrumentos de gestión señalados en lo referido a las acciones o medidas para la prevención o mitigación de incendios forestales se regirán por las normas de la presente ley. Por tanto, el plan de manejo preventivo que aplica a aquellas plantaciones forestales que están abandonadas o que tienen dueños y que van a ser productivas deben regirse por las normas aplicadas sancionatorias en esta ley.
Además de esto, es importante señalar también, a propósito de lo que consultaba Carmen y la graduación del riesgo, que efectivamente, y esto lo pueden ver, está disponible en las páginas web, la pauta de prescripción técnica establece, y está ahí graficado, que las medidas aplicables a los instrumentos de gestión forestal y otras medidas dicen relación con el nivel de riesgo existente en el territorio. Y eso se tiene que aplicar sí o sí en las zonas rurales, pero adicionalmente el reglamento de las zonas de interfaz está firmado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda. Por tanto, tiene que incorporar el criterio de riesgo y el enfoque preventivo, que es lo que ya hemos aprobado en esta ley. Lo importante es que quede claro antes de votar. Ya. Sí, yo quiero tenerlo claro, si no, no puedo votar. Ahora, en una misma zona, ¿no? Pueden haber varias leyes que estén aplicándose a ese mismo lugar, ¿no? Estoy pensando, no sé, en un expendio de bebida alcohólica o en un almacén. Tú tienes varias leyes que van a conjugar para los permisos que ahí ocurran y las multas que ahí ocurran, y que son todas en paralelo. ¿Por qué tengo que pedir autorización al Ministerio de Vivienda? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo si aquí estamos generando una ley distinta, aplicándose a un mismo territorio, pero con objetivos distintos? Entonces, pues, yo, está bien, me podré coordinar, pero no necesariamente. Ellos aplicarán, ¿no es cierto?, la ley de urbanismo y construcción, ¿no es cierto?, que lo hacen perfecto, que lo hacen bien, pero en ese mismo territorio tenemos otro objetivo que tiene que ver con el que no existan incendios, ¿no?, con la prevención. Entonces, no entiendo por qué tenemos que hacer esta coordinación, que es súper buena siempre, pero no entiendo por qué no podemos seguir tramitándolo de una manera paralela. ¿Ah? Catalina. No, pero nosotros también tenemos una postura, po. ¿Ah? Catalina, ¿O no? para dejar claro el concepto. Todo lo que es urbano, el mismo tiene injerencia. Todo lo que es rural no tiene injerencia, ¿cierto? Porque eso marca el tema para que no nos enredemos. O sea, todo lo que es en la parte urbana, donde está dentro del área del plano regulador o seccionales, lo que exista, ahí tienen injerencia de aplicar, y básicamente el que multa al municipio no el mismo, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es que de repente nos confundimos como que todo es un todo. Y lo único que hay que tener claro es que en un área opera uno y en el otro opera otro. En el área en que no opera el MIMBU, opera CONAF, opera la municipalidad, porque la municipalidad es dueña de todo el territorio, no solamente la zona urbana. Por lo tanto, también ellos pueden multar en zonas rurales, ¿ya? Si hay una persona que tiene un comercio establecido sin patente y todo eso, lo van a multar, porque es la facultad de ellos. Pero el mismo solo opera en la zona urbana o en aquellas extensiones urbanas que estén aprobadas por ley, ¿cierto? Entonces, dicho eso, yo creo que el tema está despejado y tenemos que llegar a un acuerdo de lo que hemos hablado todo el rato de cómo ver. O sea, una persona que es sancionado por CONAF, ¿quién le emite la multa a la persona sancionada? Sí, lo voy a dar al tiro, ¿ya? ¿A quién puede apelar si no está de acuerdo con la multa? ¿Ya? Para que quede claro en la historia de la ley cuáles son los procedimientos, porque ya en el otro lado urbano lo sabemos, multa el municipio, un tercero, pero llegamos al juzgado de policía local, quien da la sanción. Pero en la zona rural, ¿cuál es el mecanismo para llegar hasta la apelación que puede tener una persona? Gracias, presidente. No, solo como para aclarar, porque no retuve bien o no entendí bien qué es lo que propone SECPRES, la subsecretaria Macarena Lobos, en términos de los plazos para seguir ajustando aquello, si lo pudiera explicar, porque una de esas es una vía de destrave, digamos, lo que propone, pero no lo retuve bien, por eso quería, si puede el ministro repetir aquello, presidente. No estoy diciendo lo mismo que como simplón, muy simple, que como de aprobar todo. Esto tiene que ir a Hacienda y después también a la ecualización con la Cámara que aprobó todos
toda esta parte, eso nos da tiempo para que durante marzo trabajemos en que Minbu vea la convergencia, el foco, la gradación, etcétera. Ahí hay otros temas que yo le recordaba a la subsecretaria que había tocado la senadora Aravena, cuando daba el ejemplo de si en Purén o en alguna comuna está metido en una barraca pegado a las casas, ¿qué ocurre? O sea, hay como temas que se tocaron, que vale la pena ahí buscar cómo armonizar, ¿no? Lo máximo. Y respecto a para la historia de la ley, ya hemos dicho que el plan se ve en un comité, que la CONAF tiene que hacer algo fundado y que hay apelación a la Dirección Nacional de CONAF. Voy a volver todo para atrás, o sea, porque aquí hay que ingeniársela. Cuando en una comuna hay una situación, digamos, de mosca de la fruta, que se hace un perímetro, normalmente el SAC hace un perímetro en donde hay huertos, digamos, caseros en las casas y todo, que pueden ser transmisores de una enfermedad que hoy día es muy compleja. Se hacen ciertos mapeos en donde el SAC interviene con autoridad absoluta. Lo digo porque lo vi, y ahí el municipio lo único que tiene que hacer cuando llegue el decreto es darle autorización, informarle a los vecinos para que intervengan con fumigaciones, controles, monitoreos, trampas y etcétera. Porque tiene una autoridad que la ley le da y le otorga para el control fitosanitario en Chile, entre otras cosas. El CONAF tiene claro hoy día, Senafor, si Dios quiere, pronto es la autoridad. Y si la autoridad CONAF determina por sus competencias, que son prevención de incendios, una zona de interfaz y la informa, perdón, presidente, que es importante esto, se la informa al Senapred y le dice CONAF, nosotros hemos delimitado toda esta zona como interfaz de acuerdo a nuestras facultades y competencias y no cambia el plan regulador. Simplemente Senapred, en conjunto con CONAF, ambos respecto de la prevención de incendios, tienen de alguna manera, la información que les permite, por un lado, CONAF tendría toda la autoridad como institución única que está a cargo del control de incendios en Chile, de indicarle a todos los que viven, habitan o son propietarios de esa interfaz que tienen que hacer ciertas cosas para evitar lo que no queremos que suceda. Y por eso, por otro lado, Senapred, como institución, digamos, a cargo ya de la acción también de la emergencia, debe estar informado y obviamente debe recibir la información actualizada. ¿Tendría sentido que, por ejemplo, ciertos controles del SAC en áreas en donde hay mucho riesgo tuviera que cambiar el plan regulador para poder informarle a la gente que va a tener que hacer tal o cual cosa? ¿No será que quizás nos complicamos mucho en el origen del proyecto y esto no era algo que tenían que preguntarle al MIMBU, porque en el fondo, y no es por desmerecer el MIMBU, pero esto tiene que ver con algo muy distinto que la construcción propiamente tal, tiene que ver con una situación de prevención de incendio y quizás yo lo estoy elucubrando por tratar de buscar una solución. ¿Quién dijo que no se podía hacer lo que yo estoy planteando si efectivamente no hay nadie en Chile que tenga más autoridad para la prevención de incendios que ustedes? Y por lo tanto ustedes podrían determinar una zona de interfaz y ustedes son la ley para eso. Y los demás tenemos que acatar, punto. No hay más alternativa. Y el que no acata la norma tiene sus consecuencias. Y punto. Y quizás nos estamos enredando en algo que es más simple de lo que pensamos. Porque para el caso del Ministerio de Salud, cuando tiene que dictar normas respecto de situaciones sanitarias específicas en ciertos lugares, no le anda preguntando a nadie. Simplemente determina la zona, la georreferencia, saca un decreto y punto. Y el decreto habrá que cambiarlo cada cierto tiempo porque las cosas cambian. Se hizo una población nueva, no tengo idea. Pero, y se acaba, quizás podríamos acabar esta discusión de esa manera. Ministro, en el mismo sentido de lo que plantea la senadora Aravena,
y como existe el compromiso que el mismo va a tener que hacer algunas modificaciones en los temas legales que le competen. No, perfecto. Déjame terminar la idea, ¿ya? Entonces, como va a hacer esas modificaciones, ¿por qué no probamos nosotros la interfaz rural y dejemos afuera la interfaz urbana hasta que el mismo haga la presentación de lo que tiene que hacer las modificaciones que ellos hacen en la Ley General de Urbanismo? Yo creo que con eso destrabamos este tema, lo podríamos aprobar ahora y en marzo, con el tiempo que ustedes tienen, ver cómo lo incorporan en estas modificaciones que van a hacer. Presidente, yo quisiera, por su intermedio, volver a lo básico. Y quizás bueno que vuelvan a releer el informe de la Unión Europea respecto al incendio del año pasado. Problema número 1. Planificación territorial, número 1. Pero es que es parte de la ley de incendio, porque, mire, hoy día la directora de CONAF nos informaba cómo incendios estructurales en la ciudad es al revés. También pasan a dañar al mundo rural y a los bosques. ¿Escuchó, Presidenta? Incendios provocados al revés de la historia del bosque encima de la casa de Coyipulli. Sino que cables, gente que solda y se jode por el viento del este. Entonces, la ley que trabajó interministerialmente con la CEPRE, es básico que tiene que estar aquello. ¿Cómo va a estar la CONAF? ¿Con qué capacidad de tener una agencia estatal? Esto es un sistema, viendo cómo tiene que ser el camino cintura para que se conecte y tengan vías de escape las quebradas del Gran Valparaíso. La calidad de los suelos. ¿Cómo va a estar la CONAF preocupado o con funciones de fiscalización de que las construcciones del mismo no terminen con una pandereta, sino que tengan una calle, que es lo que se está pidiendo en todo el mundo? Entonces no entiendo, después de haber aprobado toda una arquitectura coherente, que a la hora de los que hubo, como decimos en el campo, o a la hora final de aprobación de un proyecto, se quiera que CONAF actúa sola cuando esto es un sistema, el sistema SINAPRED, y que lo importante es que el régimen sancionatorio sea justo en lo rural y forestal y también justo en esta interfaz yuxtapuesta, como bien decía la senadora Sepúlveda. Si entendemos eso, si nadie quiere cambiar, lo que pasa es que estamos entrampados en estas dos nomenclaturas de rural y urbano, ¿ya? La zona de interfaz. Usted estaba presente, la subsecretaria Lobos dijo que podían estudiar, ver cómo modificar y hacer esta presentación en el mes de marzo, ¿cierto? Bueno, en ese mismo sentido, yo lo que le planteo, aprobemos ahora todo lo que es la parte urbana rural, que depende de CONAF, de SENAPRED y todo ese tema, y todo lo que tenga que ver con modificación de los planes interurbanos, urbanos, lo dejamos pendiente para la modificación que ellos van a hacer, que va en la misma línea de lo que hemos conversado todos, ¿ya? Y no es correr la pelota, sino que es darle tiempo para que ustedes analicen el tema en su conjunto, no por separado. Segundo, yo estuve en la conversación, el acuerdo era votar todo con el compromiso de tener indicaciones de mejora. Modificaciones de ley, que no es lo mismo que indicaciones. O sea, hacer un proyecto que modifique esto. Recuerde que una indicación puede ser una modificación legal de una ley que está en este proyecto matriz. Completo en el mes de marzo, cuando haga la modificación que conversamos, la incorporan nomás. Si no es... No es lo mismo, que yo lo que estoy pidiendo que
todo lo que es la interfaz urbana no lo votemos ahora, votemos lo otro y dejamos esto para la modificación que usted está hablando. Presidente, perdón, pero acá creo que hay una pequeña confusión en la discusión que estamos teniendo, porque la discusión que estamos teniendo es la determinación de lo que se va a aplicar en zonas rurales, áreas rurales. Todo lo de zonas de interfaz ya está aprobado en el texto. De hecho, solo falta un artículo que está en los artículos transitorios que dice relación con la aplicación y la entrada en vigencia del reglamento de las zonas de interfaz. Pero el resto del articulado está completamente aprobado lo relativo a zonas de interfaz y por lo demás, también recordar acá un elemento importante y esencial que discutimos en su momento. Las zonas de interfaz consideran normas urbanísticas, que no es solamente manejo de combustible, también es medidas de construcción, distancia entre casas, etcétera, etcétera, que actualmente no está considerado en los instrumentos de planificación territorial para el factor riesgo. Y esto dice relación específicamente con la norma paraguas que existen y está vigente y que se aprobó por el legislador, que es la ley del Senapred, que establece en su artículo 35 que las amenazas deben ser consideradas dentro de los instrumentos de planificación territorial. Por tanto, más allá de que las sanciones sean más bajas o más altas en un procedimiento sancionatorio que en otro, en términos jurídicos y de técnica jurídica no hay desarmonía dentro del texto, dentro de las diferencias entre zonas de amortiguación y zonas de interfaz, más allá del procedimiento sancionatorio. Y esto también es importante porque las zonas de interfaz consideran a su vez la incorporación de vías de evacuación dentro de los instrumentos territoriales a propósito de las zonas de riesgo que actualmente no existen. Catalina, sin reglamento no hay ley. Eso, por eso digo, sin reglamento no hay ley. Eso ha sido así toda la vida. Hay muchas leyes que se han hecho y los reglamentos nunca, y las leyes han quedado muertas. Entonces, lo que yo le estoy planteando, más allá que usted me diga en el reglamento, nosotros queremos algo más simple. Estamos todos pidiendo una tranquilidad, nada más que eso. Nosotros tenemos la mejor intención, estamos hablando de una puerta que se abrió que no estaba abierta, hasta antes de entrar a esta reunión. ¿Sí? Senadora Sepúlveda. Yo le propongo que podamos votar, y yo estoy de acuerdo con usted, todo lo que nos falte y tengamos complicaciones. Y tratemos de hablar con la subsecretaria de aquí a mañana, ¿no? Y busquemos la fórmula de arreglar el problema. Todo lo que haya, y dejemos el artículo que nos complique y entreguémosle a la subsecretaria, en conjunto con el ministro, y contigo las alternativas que nosotros vemos, que yo creo que puede ser más simple. A mí entrar al MIMBU es como entrar, y ponernos de acuerdo con el MIMBU es como entrar a ponernos de acuerdo con el MOP. ¿Ah? Entonces va por ahí. Perdone, chiquillos, pero usted sabe que yo le quiero mucho, Janet, yo le tengo un tremendo cariño. Pero ustedes tienen un... Entonces, además, porque si les parece, conversemos. Yo sé que la Janet nos puede ayudar a despejar cómo hacerlo, y buscar la fórmula igual que don Ricardo. ¿Ya? Eso. Alejandra, quedó pendiente la vez anterior, ahora vamos a dejar pendiente de nuevo y vamos a seguir con el resto. ¿Ya? Secretario, entonces sigamos con el resto de la votación. Artículo 33 queda pendiente, corresponde ver ahora artículo 38, que está en la página 80. 38, página 80. 80, página 80, artículo 38, nuevo 47. Respecto a este artículo, la mesa de asesores sugiere aprobar en los siguientes términos. Artículo nuevo 47, reclamo de ilegalidad. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio, el interesado podrá reclamar de ilegalidad. El reclamo de ilegalidad se interpondrá ante la Corte de Apelaciones respectivas competente en el lugar donde ocurrieron los hechos que dan lugar al procedimiento sancionatorio. La reclamación deberá presentarse dentro del plazo individual de 15 días hábiles administrativos, contado desde la notificación de la resolución respectiva o desde la dictación del certificado
por el servicio que acredite que el recurso de reposición no fue resuelto dentro de plazo conforme a las siguientes reglas. A. El reclamante señalará en su escrito con precisión la resolución objeto del reclamo, la o las normas legales que se suponen infringidas y la forma en que se ha producido la infracción. B. La Corte podrá declarar inadmisible la reclamación si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en la letra A. Asimismo, a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere en caso de acogerse el recurso. C. La Corte hará traslado al servicio por un plazo de 10 días. Evacuado el traslado o teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil. D. Vencido el término de prueba, se ordenará traer los autos en relación y la vista de la causa gozará de preferencia para su inclusión en la tabla. E. La Corte podrá dejar la sanción sin efecto, confirmarla o modificarla si así surgiere de los antecedentes puestos en su conocimiento. Y F. En todo aquello no regulado por el presente artículo, regirán las normas establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y en el Código de Procedimiento Civil según corresponda. De aprobarse esta redacción implica aprobar la indicación 97AA1, 97.1A2, 97AA3, 97AA4 y 97AA5. Todas del presidente, ¿cierto? Sí. Sí, y después envió una que tenemos Y retirar la indicación 97AA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Votamos? 5-0. Listo, y retiramos la nuestra. la 97AA. Sigamos, secretaria. Ya, al tiro. Sí. Sí, es muy difícil. Esto ha sido raro, sí, esto de la A y A. Que no puedo repetir, no puedo cambiar numeraciones. Es la norma. Ya. Vamos al artículo 39.948. La mesa sugiere aprobarlo parcialmente y revisar su aprobación por las consideraciones que se detallan al final de la transcripción. Artículo 48. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley número 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 1. Reemplázase los artículos 28 de CIES, 176, 183 y 184 la expresión sustentabilidad por la palabra sostenibilidad. 2. Sustituyese en el artículo 2 la expresión estándares por el vocablo estándares. En el artículo 28 quinques A. Sustituyese en el inciso primero la frase construcciones que se levanten por la expresión urbanizaciones y edificaciones que se efectúen. Y intercálase en el literal E entre el término supletorias y el pronombre que, la frase, comillas, incluidas en esta las referidas a áreas de riesgo y restricción. 4. Agrégase en el artículo 20. ¿Va a ir por artículo? 4. Agrégase en el artículo 28 sexis los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo nuevos. Sin perjuicio de lo anterior, la actualización de estos instrumentos en el caso de las normas sobre áreas de riesgo y restricción, incluidas en estas las zonas de interfaz urbano y rural, podrá ser efectuada mediante el mecanismo de tramitación simplificada, cuyo procedimiento de aprobación, etapas, plazos y contenidos serán reglamentados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Este procedimiento considerará como mínimo los siguientes documentos. A. Memoria explicativa, que incluirá un estudio de riesgos elaborado por un profesional especialista, considerando como base los mapas elaborados por los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas competentes. Adicionalmente, contendrá el fundamento de las proposiciones del Plan Regulador seccional sobre las áreas de riesgo y restricción que se actualizan o incorporan conforme a dicho estudio. B. Ordenanza que contendrá las normas y medidas de mitigación estructurales y o de evacuación que sean aplicables en estas áreas. ¿No? ¿Lo leo o no? Perdón, hay una sugerencia, Jimena, que dice relación con que hay un artículo que lo podría explicar mucho mejor uno de los asesores, para no darte la lata, que tú leas todo, si es que eso no va a ser parte
la votación, solo eso. Sebastián. Señor presidente, sí, señalar que este era uno de los puntos que nosotros conversamos con la subsecretaria Lobo, precisamente por la armonización de las normas. La semana pasada, reitero, se aprobó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de atender fenómenos urbanos consolidados, que precisamente es a propósito de los incendios de Valparaíso de la semana pasada. Lo aprobamos y se despachó en tercer trámite la semana pasada por la Cámara de Diputados. Ese proyecto, en su artículo segundo transitorio, establece un artículo que podría pasar a leerlo, pero es un poco largo, que es muy similar al que se propone acá, más no igual, sino que es copiado y pegado de la ley de parcelaciones. Perdón, rectifico. Este proyecto de ley incorpora una normativa que nosotros consideramos que debe ser el organismo sectorial, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como lo vio en primer trámite la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados, quien revise bien si este proyecto es armónico con el artículo que queremos aprobar en este 39 número 4, o finalmente induce a confusiones o puede implicar, digamos, una reiteración de la normativa que se está proponiendo. Entonces nosotros creemos que este numeral cuarto, no sabemos si es que MIMBU, que es el órgano experto, no Ministerio de Agricultura, sino que ellos son los que deberían dar el visto bueno de esto, como señalo, lo revisó la Cámara de Diputados en su primer trámite. Por lo tanto, no sabemos si la aprobación de este artículo, según el criterio del Ministerio Sectorial, es o no, y podríamos aquí preguntarle a la coordinadora o a la biblioteca, digamos, pero en el fondo aquí necesitamos saber si es que esto es armónico con el proyecto que se despachó la semana pasada. Y eso principalmente, presidente, y darle la palabra al... Gracias, Sebastián. Senadora. Solo, Gabriela. ¿no podemos hacer referencia a un proyecto que ya está aprobado? ¿No es más lógico eso? ¿Y cuánto le falta? ¿Qué le falta? Hasta en primer trámite. No, Eso me pues dijo. sí. Pero Oye, a ver, pero claro que lo lógico ordenémonos es hacer un poquito, referencia a eso. ¿ya? Presidente, ¿me permite? No andemos pasando la palabra entre nosotros porque para eso está la presidencia. Janet, le ofrezco la palabra. El proyecto de ley que se hace referencia efectivamente fue aprobado. Entiendo que el presidente presentó el no veto y el mes de febrero y probablemente se transforme en ley. Nosotros no vemos la dificultad porque si bien el objetivo... Janet, ¿puede usted apagar la imagen suya para poder escuchar la voz porque está entrecortado? Sí, por supuesto. Ahora sí. No, les decía que nosotros como Ministerio de Vivienda ni la falta de armonía entre ambas disposiciones legales. Primero que nada, y fue al Tribunal Constitucional. ¿Se escucha? Perdón. Muy entrecortado. La verdad que no muy bien. Bueno, ya, disculpen. El que fue el Tribunal está referido básicamente a incorporar. No, ¿es posible, Janet, que usted nos mande un audio o un WhatsApp, algo así? Porque la verdad que la comunicación está muy mala, no le escuchamos lo que quiere decir. Michelle. Senadora, el proyecto está aprobado, solo falta que lo promulgue el presidente. Eso será... Sí.
en concreto, presidente, y bueno, si logra conectarse Janet próximamente, en términos sencillos, lo que busca el proyecto de fenómenos, según lo que nos ha dicho el mismo Minbu, y de hecho este texto lo propuso Minbu, mientras se tramitaba en paralelo el otro proyecto. Por tanto, no estamos hablando de que nosotros como Minagri nos hayamos metido en una materia que es de competencia técnica del Minbu. Este texto se tuvo a la vista con el proyecto que se estaba tramitando en paralelo y ambos tienen de referencia trámites constitucionales que ya se han aprobado en experiencias anteriores de proyectos de ley anteriores. Entiendo también que, como podría explicar en algún momento Minbu, si quiere podrían mandar una respuesta al chat, el proyecto de fenómenos consolidados también se refiere a plazos distintos porque habla de riesgos en general y acá estamos hablando de la actualización del instrumento de planificación territorial para la incorporación de una zonificación, que es la zona de interfaz, que es distinto a lo que se está proponiendo en el de fenómenos consolidados por su intermedio presidente. En ese sentido, Minbu nos ha recalcado, porque lo revisamos este texto, además en conjunto con SECPRES, con DIPRES, con el Ministerio del Interior, con Subdere, no hay colisión de norma respecto de este texto. Presidente, si me permite. Ricardo, tiene la palabra. Presidente, asesores para explicar en el fondo lo que pretendíamos con en el inicio del proyecto y por lo tanto no es una norma que apareció justamente para corregir un efecto que es de la planificación territorial. Entonces, estaba en el mensaje y en la esencia. Ricardo, perdona que te interrumpa, pero la verdad es que la comunicación parece que el Senado está mala y no lo escuchamos bien a ustedes. ¿Ya? Así que le voy a pedir a Carolina Loyola que ella lea lo que escribió Janet para que ustedes también estén escuchando. Ya, Janet Tapia dice, no vemos que haya falta de armonía, además es por un plazo de 2 años el de fenómenos urbanos consolidados. Fenómenos urbanos. El segundo transitorio, acá lo estoy viendo. Sí, por eso, secretaria. Ya quedamos Con en la la mejor letra voz. B. Ordenanza que contendrá las normas y medidas de mitigación estructurales y de evacuación que sean aplicables en estas áreas. Y C, planos que gratifiquen las normas de ordenanza. Las modificaciones de los instrumentos de planificación territorial destinadas a actualizar o incorporar las áreas de riesgo o restricción según lo dispuesto en este procedimiento estarán exentas de cumplir con lo referido a la imagen objetivo contemplada en el artículo 28 octis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Sin embargo, les serán aplicables las disposiciones del artículo 28 septis de esta misma ley relativas al acceso a la información de los instrumentos de planificación territorial. Para este mismo fin, la aprobación de estos instrumentos no requerirá aprobaciones o pronunciamientos de otros organismos de la Administración del Estado, distintos a los señalados en este artículo, sin perjuicio del informe que debe emitir el Servicio Nacional Forestal para la determinación de las acciones o medidas a incorporar en las zonas de interfaz urbano-rural. En el caso de un plan regulador comunal o plan seccional, este procedimiento deberá considerar, antes de la aprobación por parte del Consejo Municipal, una etapa de información a la comunidad durante un plazo de 30 días hábiles mediante la publicación en el sitio web del municipio de los documentos que conforman el anteproyecto de modificación junto con un resumen ejecutivo que exponga de manera clara y comprensible los cambios propuestos. Dentro de este plazo, la comunidad podrá presentar sus observaciones fundadas sobre este anteproyecto, las cuales podrán ser enviadas por medio electrónico o en formato papel. El Consejo Municipal tendrá un plazo de 30 días hábiles para aprobar, o rechazar o formular sus observaciones a esta propuesta.
Si transcurrido este plazo no existe pronunciamiento expreso del Consejo, la propuesta de anteproyecto se entenderá aprobada sin más trámite. Si el Consejo formulara observaciones, estas deberán ser aclaradas o subsanadas en el plazo de 30 días hábiles. En caso contrario, se entenderá por desistido este procedimiento. Aprobada la propuesta por el Consejo Municipal, sea de manera expresa o según lo dispuesto en el inciso anterior, esta será remitida a la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, junto con todos sus antecedentes y documentos. La Secretaría Regional revisará la propuesta evaluando su concordancia con esta ley general. Su ordenanza con el plan regulador comunal o plan seccional a la que se incorpora y con el plan regulador metropolitano o intercomunal, si existiera, emitiendo un informe técnico favorable con su evaluación dentro de un plazo de 30 días corridos. Si esta Secretaría formulara observaciones, estas se remitirán al municipio para su aclaración o subsanación, otorgando un plazo máximo de 30 días corridos. Recibida la respuesta a las observaciones formuladas, la Secretaría continuará con la tramitación emitiendo su informe favorable o desfavorable dentro del plazo restante. Si el municipio no subsanare las observaciones en el plazo establecido, la Secretaría emitirá un informe negativo detallando los aspectos técnicos observados, entendiéndose con este acto finalizado el procedimiento. Emitido el informe favorable, la Secretaría Regional Ministerial lo remitirá junto con el anteproyecto, sus antecedentes y documentos al municipio con copia al Gobierno Regional. En este caso, el proyecto aprobado con la modificación del respectivo plan regulador comunal o plan seccional será promulgado mediante decreto alcaldicio. En el caso de la actualización de un plan regulador intercomunal o metropolitano, podrá aplicarse este mismo procedimiento, etapas, requisitos y plazos antes señalados. En estos casos, la propuesta será elaborada por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o por el Gobierno Regional, en caso que se le haya transferido dicha facultad en virtud del Decreto Supremo número 61/2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La propuesta será informada a la comunidad mediante la publicación en el sitio web de la Secretaría Regional Ministerial por 30 días hábiles, durante los cuales se podrán recibir las observaciones fundadas que sobre el proyecto emita cualquier interesado por medios electrónicos o en soporte papel. Cumplido lo anterior, la autoridad encargada de su elaboración deberá remitir la propuesta al Consejo Regional para su aprobación. Una vez aprobado el proyecto con la modificación del respectivo plan regulador intercomunal o metropolitano, continuará con el trámite de aprobación y promulgación en conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo o los gobiernos regionales, en caso de que se les haya transferido la facultad de elaborar o modificar el plan regulador intercomunal o metropolitano en virtud del Decreto Supremo número 61 de 2023 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, podrán aplicar este procedimiento simplificado para incorporar o precisar áreas de riesgo o áreas de restricción en territorios no planificados a nivel comunal. Lo anterior mediante disposiciones transitorias con carácter supletorio y a través de la modificación del plan regulador intercomunal o metropolitano según corresponda. Senadora Aravena. Gracias, Jiménez. Tengo una consulta que dice relación, pasa primero con AF, después hace lo que tiene que hacer, los informes técnicos, luego es público, después lo presenta al Consejo Municipal y luego va, una vez aprobado, va a la Secretaría Regional, o sea, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y después va al CORE. Y la pregunta específica es esa, porque no sé, aquí en el primer caso, que es comunal, al CORE va, dice, la Secretaría Regional Ministerial lo remitirá junto al anteproyecto, sus antecedentes y documentos al municipio, lo devuelve con copia al gobierno regional, o sea, no le está pidiendo su aprobación, eso entiendo. En el segundo caso, cuando se trate de un plan regulador intercomunal o metropolitano, me estoy imaginando para Las Casas y Temuco, ahí sí requiere, en algún minuto, pareciera, ¿cierto? Cumplió lo anterior, la autoridad encargada de su elaboración deberá remitir la propuesta al Consejo Regional para su aprobación. Me gustaría preguntarle, digamos, al Ejecutivo las dos cosas. Primero, si en el caso de ser comunal no requiere aprobación del CORE, lo que es maravilloso, y en lo segundo, solo hacer mención
que en el core esto puede dormir el sueño de los justos y que normalmente pasan 3, 4, 5 años, a veces para que el core, si no le colocan un plazo aquí, esto no va a haber nunca un cambio. Entonces quiero preguntar esas dos cosas. Gracias, presidente. Senador Durana. Solo para la historia de la ley, ustedes saben cuánto se demora un plan regulador. Sí, yo no sé si lo vamos a medir por incendio. Yo creo en realidad que porque ya el plan comunal, solo un plan comunal pasa por autorización del core, es decir, aquí estamos modificando la norma, estamos haciendo una norma especial. Yo de verdad tengo mis dudas, no sé cómo conversa lo que estamos viendo en este proyecto con la norma que genera los planes reguladores. Yo eso no lo entiendo. Me gustaría que me lo explicara, presidente. Senadora, senador, ¿alguna consulta? Senadora Sepúlveda. Yo lo que entiendo, ¿no? Es que este es un procedimiento que considera mínimos documentos, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver más bien con una memoria explicativa, ¿ah? que es la que tiene que hacer el procedimiento. Entonces, creo que si bien las etapas pueden ser las mismas, de pasar al consejo, de pasar al core, depende de la complejidad de esta memoria explicativa, pero es bien distinto a lo que se hace en términos de todo lo que se pide en un procedimiento normal, en un procedimiento normal, que yo concuerdo, o mi experiencia no es el core, sino el Ministerio de la Vivienda. Perdón, Janet, pero es el Ministerio de la Vivienda el que nos complica mucho más. Perdón también a Ricardo. Pero yo creo que este es el procedimiento básico, ¿no? El procedimiento mínimo que tiene que tener para poder ser aprobado presidente. Sí, Ahora, a mí también me gustaría haberle dado tiempos al gobierno, haberle puesto tiempo al consejo, haberle puesto tiempo para que no, o incorporar al final que este procedimiento no demorará tanto, no sé. en el primer caso da lo mismo porque no es vinculante. En el segundo caso sí es vinculante. Y ahí yo creo que el Consejo Regional debe tener un plazo para pronunciarse. Presidente, si me permite. Sí, Ricardo. Breve, a la primera pregunta de la senadora, efectivamente. A la segunda pregunta, este es un procedimiento simplificado y permanente. A la pregunta sobre los plazos, en el párrafo aquel que se refiere al gobierno regional, dice que son los mismos plazos que se le dieron al Consejo Comunal, son los plazos que se aplican para el Consejo Regional. Por lo tanto, el Consejo Regional tiene 30 días para sesionar y en el fondo aprobarlo, y ahí en el fondo se resuelve el procedimiento. Lo que pasa es que quisimos simplificar eso para no darle extensión, pero dice exactamente lo mismo. El plazo que tiene el Consejo Comunal es el mismo plazo que tiene el Consejo Regional. Gracias, Ricardo. ¿Qué vamos? ¿Votamos? Aprobado. 5-0. 5-0. Tirar la 98A y la 98B. ¿Estamos? ¿Cuál es que sigue? Porque ya estamos en la hora. Sí. Vamos, señores senadores, estamos en la hora. Podemos... Mañana sí, mañana citado. 7 artículos. Quedan 7 artículos y algo transitorio. Y los transitorios. Los artículos están concordados con los equipos técnicos. Y si les parece, votamos en los 7 artículos. Les sugiero que los leamos y después votamos el paquete. Pero votamos, que sea leído para que no... Exactamente. ¿Ya? Secretaria, los 7 artículos transitorios vamos a extender por 10 minutos más.
Artículo primero transitorio. No, pero hay que leerlo. Dice, sin perjuicio de la propuesta de la mesa de asesores de sugerir reducir los tiempos para aplicar la nueva ley prontamente y reducir el plazo a 9 meses, consultado al Ejecutivo sobre dicha posibilidad, se señala que no es posible por los detalles técnicos aún del reglamento. Por lo tanto, no hay que votar el artículo primero porque no tiene ninguna indicación y queda tal cual. Los reglamentos a los que se refiere el presente ley deberán ser dictados dentro del plazo de 1 año contados de la fecha de su publicación en el diario oficial. ¿Ya? Estamos. Artículo segundo. La mesa de asesores sugiere aprobar el artículo segundo transitorio conjuntamente con la indicación 98C1 del Ejecutivo, resultando con la siguiente redacción. Artículo segundo. Dentro del plazo de 1 año desde la fecha de publicación de esta ley, el Ministerio de Agricultura deberá dictar un nuevo reglamento relativo al uso del fuego que reemplazará el reglamento sobre roce a fuego establecido por el decreto 276 de 1980. Mientras no se publique el reglamento señalado en el inciso anterior, se mantendrá vigente el decreto 276 del Ministerio de Agricultura de 1980. No, léalos todos, sí, lo Sí, vamos a votar en ya. paquete. Artículo tercero. ¿Sí? El artículo tercero, la mesa sugiere suprimir este artículo. El tercero. Ya. Después, el artículo cuarto, la mesa sugiere aprobar con la indicación 98 de 1 del Ejecutivo en los siguientes términos. Artículo tercero. Cuarto que pasó a ser tercero. La primera resolución de determinación de área de riesgo establecida en el artículo 12 que elaborará el servicio deberá ser dictada a más tardar dentro del plazo de 1 año contados de la fecha de la publicación de esta ley en el diario oficial. Mientras no se dicten los mapas de amenaza señalados en el artículo 12, el servicio podrá igualmente determinar áreas de riesgo en base a los mapas de amenaza y análisis de riesgo existentes elaborados por este. ¿Sí? Ya. Artículo quinto transitorio. La mesa sugiere mantener el artículo quinto aprobado por el Senado y retirar la indicación. Eso ya estaba. Artículo sexto transitorio. La mesa de asesores sugiere aprobar la indicación 97G de los senadores señora Aravena, Durán y Proens en los siguientes términos. Las obligaciones establecidas en el artículo 16 relativas a la aplicación de las acciones o medidas en zonas de amortiguación entrarán en vigencia transcurrido 3 meses desde la fecha de publicación del reglamento a que se refiere el artículo 14. Retiramos la otra. Ya. Y después, artículo séptimo, la mesa sugiere aprobar la indicación 99 del Ejecutivo para suprimir el artículo séptimo, readecuando el orden correlativo de los artículos. El artículo octavo. La mesa sugiere aprobar el artículo octavo transitorio conjuntamente con la indicación 100 de los senadores Aravena y señores Durán y Proens, dando como resultado lo siguiente. Artículo octavo. Mientras no entre en función el Servicio Nacional Forestal, las facultades que esta ley le otorga serán ejercidas por la Corporación Nacional Forestal dentro del marco legal y constitucional vigente. Sí. Artículo noveno. También. La mesa sugiere aprobar la indicación 101 que agrega un nuevo artículo noveno transitorio con modificaciones, con el siguiente texto. Artículo noveno. Una vez publicada esta ley, mientras no se hayan definido zonas de amortiguación, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal o su sucesor legal podrá ordenar establecimiento de cortafuego y o de faja cortacombustible, realización de corta de cosecha, podas y o raleos, extracción de combustible de origen vegetal, manejo de residuos de faenas forestales y toda otra acción o medida idónea para lograr la discontinuidad de combustible en el territorio por medio de resolución fundada cuando las circunstancias de amenazas de incendio así lo exijan y de conformidad al análisis nacional de riesgo de incendios forestales que exista. La resolución deberá indicar la acción o medida que se debe realizar y el plano para que el propietario la ejecute. El plazo. En caso de que el propietario de un predio no dé cumplimiento a la acción o medida, la Corporación Nacional Forestal podrá realizarla con auxilio de la fuerza pública. Presidente, no hay forma de cambiar I-O porque no, en las leyes no debiera quedar la expresión I-O. O sea,
No sé si hiciste la... Pero la... Artículo transitorio nuevo. Se sugiere aprobar la indicación número 102 de la senadora señora Aravena y señores Durana y Proens para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor. La actualización de los instrumentos de planificación territorial y la incorporación de los factores de riesgo de incendios forestales deberá ser concordante al Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres, para la identificación y determinación de las áreas de amenaza y riesgo en el territorio urbano y rural y de la aplicación de las medidas o acciones preventivas. Se podrán aplicar supletoriamente los artículos 35 y 36 de la Ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituye la Oficina Nacional de Emergencia por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y adecúa normas que indica. ¿Ya? ¿Estamos? Catalina. Esa indicación no está acordada con la mesa ni tampoco revisada con la mesa de asesores. Nosotros no la hemos revisado como ejecutivo y de hecho la discusión era aprobar en su momento el artículo tercero transitorio que se refiere a las áreas de riesgo y a los mapas de amenaza existentes, porque incluso el SENAPRED, y acá solamente para que lo tengan en su consideración, por supuesto la comisión es libre de votar el texto como mejor lo consideren, pero el problema es que los mapas de amenaza y los mapas de riesgo de SENAPRED son cosas distintas. Estos son el artículo 35 y 36 del SENAPRED. Y el mapa de riesgo no considera elementos que sí considera el análisis de riesgo de CONAF. Y por eso acordamos ese texto con el SENAPRED y con el Ministerio del Interior, y era el acuerdo que teníamos con la mesa de asesores. Porque, por ejemplo, ahí está considerada la infraestructura crítica, los bosques, los parques nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿La sacamos? no, pero ¿cuál es la opinión? Porque esto no es lo que nos sugiere. Perdone, presidente, pero para terminar. Sí. Solo la última. Pero podemos ponerla en votación si no, señor presidente. Sugiero a la mesa. El argumento es precisamente, supletoriamente, aplicar los mapas de riesgo y de amenaza en casos donde no se apliquen por estar en zonas de interfaz urbano-rural, donde no aplican, digamos, el análisis nacional de riesgo que habíamos señalado anteriormente. Aprobemos lo que revisó la mesa técnica, lo que dejemos este artículo, veamos cuáles, porque si quedan cosas afuera o que quedan cosas que no son coherentes, nos vamos a complicar. Entonces, ¿le parece que dejemos esos dos artículos? Eso, y este. Sí. Sí, sí. Y todo lo demás lo votaríamos lo votamos. de acuerdo a la sugerencia de la persona. Muy bien. Entonces, secretaria, todos los transitorios leídos se aprobarían 5-0. Sí. La indicación 102 y el artículo 33. Exactamente. Por unanimidad, sí. Muy bien. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sociedad, está se levanta.